¿Cómo usar saludos y despedidas en español en conversaciones sencillas? Hola, en este video aprenderás algunos saludos básicos en español, algunas formas de despedirte y cómo usar los saludos y las despedidas en conversaciones sencillas. Comencemos. Algunos saludos básicos en español. El saludo más común es hola, que significa hello en español. Recuerda pronunciar hola y no hola. Puedes usar el saludo hola de esta manera. Hola, hola John. También puedes usar el saludo buenos días, que significa good morning en español. Una variación sencilla sería buen día. Recuerda no decir buenos días, sino buenos días. Este es un ejemplo. Buenos días. Buenos días, señor López. Si la conversación sucede por la tarde, puedes usar buenas tardes, que significa good afternoon en español. Lo correcto es decir buenas tardes, no buenos tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor López. Si la conversación sucede por la noche, puedes usar buenas noches, que significa good night en español. Lo correcto es decir buenas noches, no buenos noches. Buenas noches. Buenas noches, señor López. Repasemos la pronunciación de estos saludos en español. Hola. Buenos días. Buen día. Buenas tardes. Y buenas noches. Preguntando cómo está otra persona. Hay varias formas de preguntarle a otra persona cómo está en español. La pregunta que usamos depende de la formalidad de la conversación. ¿Cómo estás tú? Y ¿cómo has estado tú? Son las preguntas más comunes, aunque son un poco informales porque usamos el pronombre tú en español. ¿Cómo está usted? Y ¿cómo ha estado usted? Son más formales porque usamos el pronombre usted. Tanto tú como usted son opcionales en estas preguntas. Otras maneras informales de preguntar cómo está otra persona son ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y ¿cómo van las cosas? Repasemos las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Y ¿cómo van las cosas? Diciendo cómo estás en español. Para decir cómo estás en español puedes usar las expresiones estoy bien, estoy muy bien, estoy más o menos, no estoy bien, estoy mal. El verbo estoy es una conjugación de estar y es opcional, así que puedes decir solamente bien o más o menos. Nota que más o menos significa so en español. So se traduce como así literalmente, pero es incorrecto decir así. Lo correcto es decir más o menos o si no, regular. Repasemos las respuestas a ¿cómo estás? Son estoy bien, muy bien, más o menos, mal y regular. Otros saludos importantes en español. Cuando conoces a alguien o lo encuentras en algún lugar público, es común usar uno de estos saludos. Es un gusto, mucho gusto, es un placer. Si agregas la palabra conocerte o conocerlo, siendo más formal, significa que es la primera vez que ves a esa persona. Por ejemplo, es un gusto conocerte, mucho gusto en conocerlo, es un placer conocerte. Por otro lado, si agregas la palabra verte o verlo para sonar más formal, significa que ya conoces a la persona y te gustó verla. Por ejemplo, qué gusto verte, mucho gusto en verte, es un placer verlo. Repasemos la pronunciación de los saludos. Es un gusto, mucho gusto, es un placer, es un gusto conocerte, mucho gusto en conocerte, es un placer conocerte, qué gusto verte, mucho gusto en verte, es un placer verlo. Algunas despedidas comunes. La forma más común de despedirte en español es usando adiós, de esta manera. Adiós, adiós Ana. Recuerda pronunciar adiós, no adiós. Si quieres decir see you soon en español, puedes usar estas frases. Hasta pronto, te veo pronto, nos vemos. Si quieres decir see you later en español, puedes usar estas frases. Hasta luego, te veo luego, nos vemos después. Repasemos la pronunciación de estas frases. Adiós, hasta pronto, te veo pronto, nos vemos. Hasta luego, te veo luego.
y nos vemos después. Notas importantes. Al escribir los saludos y las despedidas en español usa dos signos de admiración, uno al principio y uno al final. Por ejemplo, hola. Es cortés regresar una pregunta usando ¿y tú? Por ejemplo, ¿Cómo estás? estoy bien. ¿Y tú? Puedes usar la frase igualmente después de escuchar a alguien decir mucho gusto u otros saludos si comparte su estado. Por ejemplo, Hola, soy Ana. Es un placer conocerte. igualmente, también puedes usar la palabra también para regresar un saludo. Por ejemplo, Hola, es un gusto verte. es un gusto verte también. Conversaciones usando saludos y despedidas. Ahora te presentamos dos conversaciones sencillas en español usando los saludos y despedidas en el video. Buenos días, mi nombre es Ana. Hola Ana, es un placer conocerte. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Más o menos. Hola Carlos, qué gusto verte. Es un gusto verte también. ¿Cómo has estado? Bien, pero tengo que irme. Nos vemos pronto. Adiós. Hemos terminado. ¿Quieres suscribirte? Fue un placer hacer este video para ti. Hasta pronto.